Ya, bueno chicos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy va a ser la auxiliatura del tema de límites, ¿ya? Vamos primeramente a proceder directamente con el concepto de límite para que le podamos entender, ¿ya? Debemos de considerar que el límite siempre va a estar evaluado en un punto. Siempre va a estar evaluado en un punto. Ya considerando esta notación, ¿no? Donde el límite es cuando x, una función de x, tiende a directamente de esa función. Ya va a ser igual a L. Una definición así se puede decir ordinaria, ya. Técnicamente aquí L es lo que tiende el límite. Perdón, es el resultado del límite, en este caso la imagen. Resultado o lo que refleja, o la imagen o la imagen del límite de lo que tienda después aquí f de x, que es la función, y este x tiende es el punto que está tendiendo técnicamente, punto que tiende la variable independiente. Solamente esto técnicamente es donde estamos ¿no? Se va a cumplir en este caso una propiedad por límites iterados, donde estos límites técnicamente va a ser el límite tendiendo el punto de A por la izquierda de esa misma función. Sí o sí tiene que ser también que el límite tenga por la función por la derecha de esa misma función. Si esto se cumple, entonces el límite existe. El límite existe en ese punto. ¿Ya? Eso como en primer lugar. Ahora vamos a ver propiedades de límites. Si en este caso tengo límites, ya técnicamente evaluado en un punto cualquiera, donde A es ese punto cualquiera, ya de una función cualquiera también, ya. Primeramente, el límite de una constante k, donde claramente k va a pertenecer primeramente a cualquier real, ya, a cualquier número real. Límite de una constante k va a seguir siendo en este caso un resultado k. Ya, esa misma constante k, ¿por qué? Porque no está la función evaluada, ¿ya? Ahora aquí, el límite de una constante por una función, de una función f de x cualquiera, va a ser igual a esa constante por el límite de la función f de x, ¿ya? Y esto técnicamente también va a ser x f de a, ¿ya? Solamente acá, si quieren lo pueden evaluar solamente hasta acá, pero este se parece que es el resultado debido al punto en general, ¿ya? Vamos a ir viendo ahora, para recordar, el límite de una suma. De una suma de funciones. Si ustedes tienen acá una suma de funciones f de x y g de x, o sea, funciones cualquiera, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x, de esa función primeriza, más el límite cuando x tiende a de la función secundaria, ¿no? De esta. Cabe recalcar que como si estuviéramos diciendo una propiedad distributiva, ¿no? Si nosotros acá tenemos a multiplicado por b más c, esto simplemente va a ser a por b más ac, ¿cierto? Es técnicamente esto aplicado en suma, en resta, también, perdón, aquí me olvidé, sumas y restas es exactamente lo mismo, ¿ya? Y también exactamente lo mismo aquí. Se puede decir que es eso, ¿ok? Ahora, vamos a ir con el límite de un producto.
Si ustedes tienen acá el límite cuando x tiende a de un producto de funciones, o sea que ambas funciones están ahí multiplicándose, técnicamente va a ser exactamente lo mismo, solamente que no va a sumar ni restar, simplemente se van a multiplicar los límites. En este caso también aplicaría lo que es la propiedad distributiva, en este caso el límite, ¿no? Límite de un producto es igual al producto de límites. Vamos a ver ahora con el límite de un cociente. ¿De un cociente de qué? De funciones. Cuando ustedes tienen en este caso el límite de un cociente de funciones, también aplica lo que es la propiedad distributiva. Va a afectar tanto al numerador como al denominador. Límite cuando x tiende a de f de x y g de x. Perdón. Solamente f de x. F de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Obviamente aquí tiene una restricción, ¿no? A ver, chicos, les consulto. ¿Cuál sería esta restricción debido a un cociente? El denominador no puede ser 0. Perfecto. Entonces aquí directamente podemos decir que g de x tiene que ser distinto de 0. Ya, ahí una condición. Ahora, vamos a ir con la otra. El límite de un radical. El radical obviamente va a ser que el límite cuando x tiende a de un radical, o sea, raíz de un exponente n de una función f de x cualquiera, va a ser igual a ese mismo radical de exponente n de el límite cuando tiende a la función. Es como si estuviéramos solamente evaluando el límite en la función solamente, es como si estuviéramos reemplazando la función. Ya el radical o algunas propiedades no nos interesa. A ver, chicos, a manera de recordar cuál es la restricción aquí. Igual o mayor a 0. Perfecto, entonces acá directamente podemos decir que el f de x tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, el límite cuando x tiende a de una función logarítmica. De una función logarítmica vamos a tener en cuenta acá el logaritmo en base a... Bueno, logaritmo de p de x lo vamos a poner. De p de x, aquí también q de x. Esto va a ser exactamente igual al logaritmo de ¿qué? El límite cuando x tiende a de f de x. Perdón, aquí es p de x. De p de x. Y por el límite cuando x tiende a de q de x. ¿Ya? Aquí se acuerdan las restricciones, ¿cuáles eran? A manera de recordar las restricciones de un logaritmo. El argumento era argumento mayor a 0. El argumento, que es el argumento del logaritmo, sería entonces Para q la de base. x. Ya. ¿Y la base cuál era? Era mayor a 0, distinto de 1. Perfecto, sí, distinto de 1. Ya. Ahora vamos a ir con límites. En este caso solamente esto sería propiedades de límites nomás. Bueno, límite exponencial también vamos a ponerle. Si ustedes tienen en este caso el límite cuando x tiende a de b elevado a una función f de x, lo mismo esto va a hacer que exactamente b sea el límite cuando x tiende a de esa función f de x. ¿Ya? Aquí no tiene restricción. Y lo mismo va a suceder con una función trigonométrica. Si ustedes tienen este caso, a ver aquí el límite cuando x tiende a del seno de una función aquí f de x, sea seno, coseno, tangente, cualquier cosa, este va a ser simplemente el seno de ese límite ahí entrando. Ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a ir ahora en este caso con límites especiales. ¿Ya? Límites especiales. En límites especiales simplemente vamos a considerar lo siguiente: sea un límite evaluado en un punto, en claramente este punto va a ser 0, ¿ya?
de 1 sobre una función acá f de x o directamente x, donde x puede ser elevado a la n o cualquiera. ¿Esto qué me va a dar? ¿Alguien por si acaso se acuerda? Creo que era que tenía tendencia a 0, ¿no? No. A ver, bueno, ante todo, como le dije aquí en lo que es la definición, siempre va a estar evaluado en un punto, ya, pero aquí me olvidé ponerle, pero no nos interesa el punto. Pero no nos interesa el punto. Simplemente nos interesa las proximidades del punto. A ver, ahora aquí simplemente las proximidades del punto. O sea, dado directamente explicándolo esto gráficamente, ya vamos a dejar esto un rato. Ya, considerando lo que es un límite, el límite siempre lo vamos a igualar en unos puntos, dado que este punto, encontrado de la siguiente manera en un plano cartesiano y y x, donde claramente sea una función evaluada en cualquiera, por ejemplo puede ser una función, en este caso parabólica, ya. Si nosotros queremos exactamente evaluar un punto cualquiera, ese punto en especial, supónganse que este caso sea A. Ese punto A, en límite, no nos va a interesar ese punto, sino directamente va a ser las proximidades del punto. O sea, técnicamente lo que llegue en este caso sería aquí A menos, ¿alguien se acuerda por si acaso cuánto era? ¿Cómo se lee eso? Delta, ¿cierto? Y aquí simplemente es más delta. Lo que le corresponde, que directamente si nosotros estamos evaluando aquí en este caso A, y A va a ser el punto en cuestión elevado a L, donde L va a ser el límite, sus proximidades del punto, lo que me interesa es simplemente acá L menos, ¿alguien se acuerda? Epsilon, ¿cierto? Si es directamente epsilon, podemos decirlo de la siguiente manera, ¿no? Que en este caso, dada una función cualquiera, en un punto en específico, simplemente nos vamos a enfocar en las proximidades del punto. Lamentablemente no nos interesa el punto, es como decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1 de una función cualquiera, en este caso x al cuadrado. ¿Ya? Si nos estamos evaluando nosotros por la izquierda es directamente trazando en esta recta real cualquiera, ¿no ves? Sea desde el menos infinito hasta el más infinito, ubicamos el 1. El 1 antes de llegar al 2 tiene infinitos números. Puede ser directamente acá, puede ser el 1,001. Este poquito de acá puede ser el 1,01. Y hasta poder llegar acá simplemente puede ser 1,1. ¿Cierto? Más que todo así. En este caso por la izquierda, ¿qué va a pasar ya desde este punto hasta llegar a ese 1? Es por eso que directamente este delta o este epsilon toman valores demasiado pequeños para poder demostrarlo. ¿Ya? De esa función fx sí o sí tiene que evaluarse también desde por la derecha. De esa misma función cualquiera, dado que ahora entonces aquí ya va a ser de ¿cómo? Del 1, perdón, aquí era 0,99. Me equivoqué. Aquí, o sea, como está a la izquierda del 1, ya, como está a la izquierda del 1, este simplemente es un 0, ya. Este 1 está evaluado en 0,99. Uno que está más acercado, otro que está más alejado te va a decir, bueno, el 0,9 directamente. Otro que está un poco más alejado va a decir, bueno, el 0,8, ¿cierto? Aquí del 1, el 1 aquí un poquito, simplemente va a ser acá el 1,01. Otro un poco más va a ser el 1,1 y así sucesivamente, ¿no? Yo quiero saber específicamente dónde esos números se acercan a qué número. Y eso solamente sería reemplazando en la función, ¿no?
técnicamente eso sería una explicación hacia la rápida referente a lo que se trata de límites. Ahora, para explicarle en este caso cómo va a ser los límites especiales, vamos a recorrer de la siguiente manera. Los límites especiales van a tratar primeramente si el límite cuando x tiende a 0, ya les dije, no nos importa el punto, sino nos importa las proximidades del punto, de 1 sobre x. ¿Esto a qué va a ser igual? Simplemente ustedes dicen, bueno, 1 sobre 0 en primer lugar no existe. Pero si yo les digo el 0,1, ¿cuánto va a ser eso? Este 0,1 que me va a hacer, lo transformo, no va a ser 1 sobre 10. 1 sobre 10 sobre 1 simplemente ¿qué va a dar? Te va a dar 10. Ahí es un número. Ahora, como yo quiero que sea más próximo al 0, ¿qué digo? Bueno, va a ser entonces el 0,0001. Un poquito más próximo, ¿no? Y el 0,1001 es como decir 1 sobre 1000. Y 1 sobre 1000 lo tenés como denominador. ¿Esto qué va a ser igual? Simplemente va a ser 1000. Y así yo puedo seguir. Puedo seguir hasta inclusive 0,000 hartísimos ceros y un 1. ¿Para qué? Para que se me aproxime eso. Dado esto, entonces yo simplemente puedo decir, ¿no? De que va a tomar valores muy grandes. ¿Están de acuerdo conmigo? Van a tomar valores muy grandes. Y ese valor es muy grande, ¿cómo se lo representa? ¿Alguien me podría responder, por favor? Exactamente. Sería infinito. Así que el valor de este límite encontrado aquí sería más infinito. Siempre y cuando tienda a la derecha. Y si tiende a la izquierda sería menos infinito. Así que simplemente aquí le voy a poner más menos. Y aquí simplemente sería más menos. ¿Ya? Técnicamente sería así. Ahora, el límite cuando es que tiende a ser una función 1 sobre x tiende a infinito. Ahora, si yo les digo el límite cuando x tiene infinito, o sea, un valor muy grande de 1 sobre x, ¿alguien podría responderme esto? Igual a 0. Exactamente, en este caso ahora sería igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen 1 sobre 1000, es lo mismo decir a 0, tantos ceros habientes, no 0,001. ¿Ya? ¿Y qué se está acercando a esto? Se está acercando a 0. Es por eso que directamente estos límites se consideran especiales. Ahora, yo le voy a plantear lo que son límites, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de 1 más 1 sobre x, de 1 más x, de 1 más x, todito esto elevado a 1 sobre x es igual a e, al número Euler. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene tendencia a una indeterminación. Ya vamos a ver las indeterminaciones de límites. Otro límite que le voy a plantear va a ser que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x, todito esto elevado a la x, sigue siendo e. ¿Ya? Otro límite que le voy a plantear va a ser los límites trigonométricos. Los límites trigonométricos son los siguientes. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x, de seno de x sobre x, esto directamente es igual a 1. Después el otro es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, todito esto sobre x es igual a 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x, todito esto es igual a 0. Hasta aquí, chicos. Esto por si acaso lo avanzaron. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque esto sería un poco largo y sería, de mi punto de vista, un poco innecesario demostrárselo, ¿ya? De todas formas, vamos a ver los ejercicios.
Yo normalmente dando aviso a un límite trigonométrico. Nos quedamos en la parte donde quedamos de límites que tienden al infinito. Ah, ya, perfecto. Igual de todas formas esto se va a presentar para que igual lo tomen como apunte, ¿ya? Vamos a verlo eso igual. Se los estoy presentando para que lo puedan tomar como apuntes. Ahora vamos a ver lo que son los límites logarítmicos. Esto como apuntes ténganlo entonces, porque igual lo van a ver. Límites logarítmicos. Está el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo en base a de x, o sea, en base a cualquiera. Esto es igual a menos infinito. El límite cuando x tiende a 1 de el logaritmo en base a de x es igual a 1. Es como si estuviéramos diciendo el logaritmo en base a cualquiera del argumento 1. Es lo mismo a decir, o sea, todo en este caso, digamos, valdría 0, ¿no? Pero cuando estamos hablando de límites, vale 1. Bueno, perdón, es 0 aquí. Entonces, este límite aquí cuando x tiende a A del logaritmo en base a de x es igual a 1. Y el límite cuando x tiende a infinito, ya, del logaritmo en base a de x es igual a más infinito. ¿Ya? Eso entonces, muchachos. Ahora, a ver qué más. Logarítmicos, trigonométricos, están los exponenciales aquí. Estos límites aquí, esto no lo vamos a agarrar. Ya vamos a proceder a hacer ejercicios mediante a estos límites, ya. Y también vamos a ver, vamos a aplicar toditas estas propiedades que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Vamos a poner ahora con ejemplos. Número 1. Para ello, anteriormente, para empezar, digamos, lo que son los ejemplos, debemos de tener base en propiedades de potenciación, factorización, en propiedades radicales, en este caso multiplicar por la conjugada, ¿ya? Pero igual de todas formas se las voy a presentar, ¿ya? Así nomás para ir viendo, vamos a hacer lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2, perdón, olvidé las indeterminaciones de límites. Indeterminaciones de límites. Las indeterminaciones de límites son las siguientes, ¿ya? Es infinito, es 0 sobre 0, ya, porque directamente no tienen lo que es un valor definido para esta indeterminación. Después está infinito sobre infinito. Después está 1 elevado al infinito. O sea, porque técnicamente 1 sobre cualquier número en este caso, ya va a seguir siendo 1, ¿cierto? Siempre la respuesta va a seguir siendo 1, pero este infinito me va a decir de qué parte más o menos, qué número exacto me estás dando. Porque técnicamente nosotros estamos evaluando en un punto exacto, ¿ya? Pero no ese punto exacto, sino las proximidades de ese punto exacto, ¿ya? Después en este caso sería el infinito menos infinito, ¿ya? Después otro está el 0 por infinito, ¿ya? O sea, ¿por qué pongo infinito? Porque no sabemos el número en cuestión, ¿ya? Más que todo es por eso. Después sería infinito elevado a la 0. Lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de infinito es que técnicamente no sabemos qué número va a estar elevado al exponente 0, ¿ya? Y otra sería el 0 elevado a la 0. Esas son las indeterminaciones de límites presentadas, ¿ya? Entonces, decimos, ¿no? Ahora vamos con los ejemplos. Vamos a ir viendo primeramente cómo resolver esta indeterminación. Número 1. El límite cuando x tiende a 2 de 2x al cubo menos 5x al cuadrado
más 3x menos 2. Todito esto sobre x al cubo menos 4x al cuadrado más 5x menos 2. Ok, primer lugar, ¿no? Nosotros debemos asegurarnos ya que en sí, si nosotros tenemos un cociente, que hemos dicho, vamos a hacerlo paso por paso. En primer lugar vamos a hacerlo paso por paso. ¿Para qué? Para que no nos chipeemos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, ¿qué teníamos? Teníamos un cociente. El cociente que era, dígame, si nosotros tenemos un límite en un cociente, va a afectar tanto al numerador como al denominador. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería exactamente igual a decir el límite cuando x tiende a 2 de el numerador, que es 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 2. Todito esto sobre el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 4x al cuadrado más 5x menos 2. Dado que tenemos sumas y restas, en este caso de límite, ya va a afectar a lo siguiente. Decimos, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de 2x al cubo menos el límite cuando x tiende a 2 de 5x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos el límite cuando x tiende a 2 de 2. Todito esto sobre el límite cuando x tiende a 2 de ¿qué? De x al cubo menos el límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 5x menos el límite cuando x tiende a 2 de 2. Está bien, a ver. Sí, este es un 5. Entonces, ¿cómo sería acá? Aquí, si se dan cuenta, el límite está tendiendo una constante cualquiera y a esta x que me está diciendo que lo está elevando al cubo. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál teorema, cuál propiedad tengo que usar? El límite cuando x tiende a de una constante cualquiera de f de x. ¿A qué va a ser igual esto? ¿A una constante? A la constante, ya. Cuando es este caso, Por la función, ¿no? exactamente, la constante por el límite de la función. ¿Y esto entonces cómo sería? Simplemente sería entonces que el 2 va a estar el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo. Menos, está el 5, una constante, sigue, no va a ser entonces el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Más 3 límite cuando x tiende a 2 de x menos. El límite de una constante aquí es igual. A la misma constante. La misma constante, ¿cuánto es? Es 2, ¿cierto? Así que va a ser simplemente un 2. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí, el límite de una potencia, ¿qué es igual? Dado, por ejemplo, si el límite cuando x tiende a de una potencia de x elevado a la n, ¿esto a qué va a ser igual? Exactamente, a la potencia del límite. Esto va a ser límite cuando x tiende a de x elevado a n. Así sería. Entonces esto, estamos haciendo paso por paso, pero si acaso esta es la única vez que vamos a hacer. Todo esto le va a servir, o tiene que considerarlo cuando hagan límites especiales, ¿ya? Por eso se lo planteo. Así que esto que va a hacer entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x, todito esto multiplicado, elevado al cubo, perdón. Menos 4 por límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Más 5 límite cuando x tiende a 2. Límite de una constante, la misma constante. ¿Ya?
Seguimos, ¿no? Esto acá exactamente lo mismo. 2, el límite de una potencia, de x elevado a una potencia, es simplemente a la potencia del límite, ¿no? Sería exactamente igual. Menos el 5, límite cuando x tiende a 2, de x, todo esto elevado al cuadrado, más el 3, límite cuando x tiende a 2 de x, menos 2. Todito esto sobre. Y aquí ya está, ¿no ven? Decimos nomás lo mismo, que va a estar el límite cuando x tiende a 2 de x, todito esto elevado al cubo, menos 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x elevado al cuadrado, más 5, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2. Y ahí está. Ahora, ahí ya cuando ustedes tengan este estilo, así, ahí ya pueden reemplazar. Obviamente pueden hacerlo mucho más antes, pero se los planteo esto, ¿por qué? Porque cuando en este caso ustedes tengan este tipo de límites así, sí o sí les va a servir. Sí o sí va a decir, bueno, tienen que aplicar estas propiedades para que después no estén digamos con esos problemas diciendo, pucha, ¿qué le faltó acá? Creo que aquí lo estoy haciendo mal o algo por el estilo, ¿ya? Debe considerar siempre las propiedades de límites. Esto lo voy a hacer por única vez, así que por favor atiendan. Entonces, dado esto, ya puedo reemplazar. ¿Ya? Digo, ¿no? 2, al límite cuando x tiene 2 de x, de una función x sigue siendo f de a, no es como lo había planteado. Aquí, el límite cuando x tiende a a de una función f de x es igual a f de a. Si la función f de x es igual a x y yo le estoy planteando x cuando tiende a a, o sea, si suponemos, digamos que x está tendiendo a y a vale 2, entonces ¿qué digo? A esta función f de x va a ser simplemente f de 2 y entonces a cada x existente, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x simplemente es 2 elevado al cubo menos 5, 2 elevado al cuadrado, más 3 por 2, menos 2. Todito esto sobre 2 al cubo, menos 4 por 2 elevado al cuadrado, más 5 por 2, menos 2. Ya hacen operaciones, ¿no? 2 por 4 por 2, 8, por 2, 16. 2 por 2, 4, menos 5 por 5, 20. 3 por 2, 6, menos 2. Todito esto sobre 2 al cubo, 8, menos 2 por 2, 4 por 4, 8, más 5 por 2, 10, menos 2. Esto aquí técnicamente, si hacemos operaciones, 16 más 6, 20. 20 menos 20, 2. 2 menos 2, 0. 8 menos 8, 0. 10 menos 2, en este caso, ¿cuánto vale? Vale 8. ¿Y 0 sobre 8 cuánto vale? 0. Así que el límite de esta función es 0. Aunque a ver, quiero saber si es que realmente lo copié bien. 2 al cubo 8, 4, 4, 8, 0, 5 por 2. Sí, está bien. ¿Ya? Y en este caso el límite aquí vale 0. Ya sé que es un poco larguito, un poco aburrido, pero ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Lo que estamos haciendo es aplicando las propiedades del límite. Entonces al final solo reemplazó la límite de x por el límite, ¿no? Exactamente. Es como si estuviera yo haciendo aquí, mire esto. ¿Ya? Solamente que a algunos docentes no les gusta y sí o sí en algunos les va a decir, demuéstreme cómo reemplazar los límites o utilizando las propiedades del límite, reemplace. Y sí o sí tenés que hacer toditos estos pasos que yo te di. ¿Ya? Técnicamente aquí, como toditos estos pasos, es como si yo estuviera diciendo lo siguiente. 2 por 2 al cubo. Vamos a la tinga, ¿ya? 2 por 2 al cubo menos 5 por 2 elevado al cuadrado más 3 por 2 menos 2. Todito esto sobre 2 al cubo menos 4 por 2 al cuadrado más 5 por 2, todito esto menos 2. Ya, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Menos 2 por 2, 4 por 5, 20. Más 3 por 2, 6 menos 2. 2 por 2, 2 al cubo 8. Menos 2 por 2, 4 por 2, 16.
más 5 por 2, 10, menos 2. Ah, sí, esto aquí es 0 sobre 0. Aquí creo que me equivoqué. Ya, pero en sí, más que todo es eso. Eso es lo que tengo que plantear yo. ¿Ya? Técnicamente reemplazando. Solamente que algunos docentes van a decir reemplace utilizando propiedades de límite. Y todito esto ustedes tienen que hacer. Ya, y aquí me equivoqué. 2 por 2, 4. 2 elevado al cuadrado es... A ver. Un segundo. 2 por 2, 4. Por 2 por 4, 16. Sí, 2 por 2, 4 por 2. Aquí es 16, chicos. Van a disculpar. Aquí es 16. Y esto entonces sería simplemente 0 sobre 0. Y esto acá es una indeterminación. Ahora vamos a resolver esa indeterminación. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿ya? Entonces, para resolver esa indeterminación tenemos que buscar, ¿ya? Tenemos que buscar simplemente cómo poder resolver esa indeterminación hallando lo que se hace 0 a la función. Técnicamente es como si estuviéramos buscando, ¿ya? Si el límite, cuando x tiende a un punto A cualquiera, ¿ya? Y acá obviamente me está dando 0 sobre 0 esa indeterminación. Yo tengo que buscar de esa función, de esta función cualquiera, ese x menos a. ¿Por qué? Porque si le reemplazo 9a menos a aquí, ¿qué va a dar? 0. ¿Ya? Yo tengo que buscar eso en esa función, ¿ya? Y lo mismo va a proceder en este caso si el límite está cuando x tiende a menos a de esa función f de x igual a 0 sobre 0. Yo ahora en este caso, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar lo que me hace 0 a la función, siempre y cuando entonces sea x más a. ¿Por qué? Porque va a ser menos a más a y esto va a dar 0. Yo tengo que buscar esto y tengo que buscar esto para poder simplificarlo tanto en el numerador como en el denominador, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Resolviendo la indeterminación. Copiamos el mismo límite. Decimos, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 2. Todito esto sobre x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Ok, como les decía, existen varios métodos para poder resolver este tipo de límite. Existen 3 puntos. Factor común. Es factor por agrupación. Factor por agrupación. Ruffini y división sintética. A mí en lo personal se me hace mucho más fácil, ya, lo que es factor por agrupación, porque después de esto yo simplemente puedo sacar factor común y ya yo directamente lo reemplazo, ya, porque después de factor por agrupación sigue lo que es el factor común y el factor común sigue simplificar. ¿Ustedes cómo aprendieron, chicos? Les pregunto. Por factor común. Factor común, ¿no ve? Entonces, dado este tipo de ecuaciones de este estilo, vamos a hallar en este caso cómo podemos resolver ese tipo de factor común. Ya vamos a hallar lo que son factores comunes o hallar, digamos, tipos de raíces para que me pueda simplificar tanto el numerador como el denominador. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente podemos decir lo siguiente, ¿no? Dado el numerador, dado este numerador cualquiera, podemos expresar de la siguiente manera: 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 2, ¿ya? Aquí debemos de buscar números tanto que me sean partiendo de estos o partiendo de este número cualesquiera. ¿Para qué? Para que se me haga, digamos, algún tipo de factor común directamente con toda la función. No sé si me vas a entender, pero digo, ¿no? Por ejemplo, busco múltiplos, ¿ya?
Si este 2 está encontrado acá y es por algo, yo busco algún tipo de múltiplo con el 2. ¿Para qué? Para que me pueda sacar un tipo de factor común, ¿ya? Y digo entonces, bueno, el múltiplo entre 2 puede ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etcétera, etcétera. Dado este 5 y dado este 3, yo debo directamente plantearme lo siguiente, ¿no? También buscar este x cuando x tiende a 2. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tengo que buscar un x menos 2. Como le planteé aquí, ¿cierto? Un x menos a. En este caso, cuando x está tendiendo a, simplemente está tendiendo a 2. Así que mi objetivo es encontrar un x menos 2. Así que voy y busco. Por ejemplo, este menos 5. ¿Están de acuerdo si yo digo que este menos 5 puede ser menos 4 menos 1? ¿Están de acuerdo? Les pregunto. Sí. Y este 3 de acá, ¿están de acuerdo que yo diga 2 más 1? Sí. Sí, cierto. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esto? Porque mi misión es hallar este x menos 2. Y para ello es poder hallar en este caso múltiplos. Así que si yo digo el 2x al cubo menos 4x al cuadrado menos x al cuadrado más 2x más x menos 2, si se dan cuenta tengo algo. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo acá los múltiplos, tengo aquí algo. Tengo aquí un factor común entre x y también tengo un factor de x. Y aquí tengo un x menos 2, que esa era mi misión. Si ya tengo eso, entonces lo único que me falta con lo otro es simplemente factorizar. ¿Qué era factorizar? Encontrar lo que se repite técnicamente en una función. Les pregunto, chicos, 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado, para que salga este x menos 2, ¿cuál sería el factor común? ¿2x al cuadrado? Perfecto, muy bien. 2x al cuadrado sería ese factor común, ¿ya? 2x al cuadrado lo estamos sacando de técnicamente ahora estábamos dividiendo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente x. Menos, también lo dividimos, ¿no? 4x al cuadrado sobre 2x al cuadrado. ¿Qué me queda? Me queda 2. Es como estaremos dividiendo de la siguiente manera. 2x al cubo sobre 2x al cuadrado. Se va. Aquí le restamos 1. Y simplemente queda x. Lo mismo sucede con el otro, ¿no? 4x al cuadrado sobre 2x al cuadrado. Se simplifica 4 entre 2 siendo 2. Y así sucesivamente. Pero, chicos, si ustedes no están de acuerdo, o si dicen, pucha, creo que lo estoy haciendo mal, lo multiplican de nuevo. Dicen, bueno, esto con esto por propiedad distributiva. Y esto con esto. 2x al cuadrado por x, ¿cuánto es? Me tiene que dar sí o sí 2x al cubo. Menos, sí o sí se respeta. 2x al cuadrado por 2 sí o sí me tiene que dar 4x al cuadrado. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál es el factor común de menos x al cuadrado más 2x? X, ¿cierto? X. Igual de todas formas ustedes se preguntan, si algo dice, pucha, creo que lo estoy haciendo mal, se preguntan, ¿ya? Y dicen, ¿no? Lo mismo. Menos x por x, menos x al cuadrado. Menos x por menos 2, más 2x. Y aquí está simplemente un 1 menos x al cuadrado. Ahora les digo, ¿cuál es el factor común aquí de toda esta operación? X menos 2. Perfecto, entonces lo saco ese x menos 2 y lo junto todito. 2x al cuadrado menos x más 1. Y ahí está. Directamente, si ya nosotros buscamos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El x menos a. ¿A cuánto valía? A vale 2. Entonces tenemos que buscar el x menos 2. Y aquí está. Ya está en el numerador. Ahora falta directamente el denominador. Entonces está el x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Lo mismo, ¿no? Digo, bueno, como lo planteo, tengo que buscar primeramente un x menos 2. Si 3x menos 2 me ayudó en la anterior vez, ¿qué me espera poder ayudarme en esta también? ¿No? Así que simplemente digo
Este x al cubo estando, creo que lo mantenga. Menos 4x al cuadrado. Ese 4x al cuadrado lo puedo mantener entre 2. O sea, lo puedo directamente decir, en este caso, x al cubo menos 4x, así sucesivamente. Por ejemplo, puedo decir, ¿no ves? 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Y este más 3x, ¿qué puede decirme? Simplemente puede decirme 2x más x menos 2, ¿cierto? Ay, creo que... Sí. Espera, creo que aquí estoy haciéndolo mal. Creo que no es 3x, es 5x. A ver, sí, es 5x. Disculpa. Este no es 3x, este es 5. Ahora, dado ahora eso, que ya tenemos un nuevo punto de vista, ahora este aquí no va a ser esto, va a ser simplemente 5. Vamos a borrarlo. Se mantiene nomás, ¿no? El x al cubo, en este caso, como es solamente 1, lo mantengo. Menos. Ahora tengo que buscar múltiplos, ¿ya? Dado para que directamente me sume un x al cuadrado, ¿ya? A ver. Este seguro se mantiene. Ya. Dado por ejemplo este 4 de acá, lo puedo suprimir, ¿no? Porque acá lo que necesito es simplemente un x menos 2. Entonces, si este 4 es x al cuadrado, lo puedo directamente decir, ¿no ves? Que este 4 puede ser igual a menos 1 menos 3, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo va a ser? Simplemente va a ser menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Y este 5 directamente puedo decir, ¿no ves? El 5x o el 5 puede verse expresado como 3x más 2x. Exactamente lo mismo, porque 3 más 2 sigue siendo 5. Así que este caso va a ser más 3x más 2x menos 2. A ver si logramos con algo eso. A ver, el factor común entre x al cubo y x al cuadrado, ¿cuál es? Les pregunto. X al cuadrado. X al cuadrado. Perfecto. Entonces en este caso, ¿qué sería? X menos 1. Estamos jugando x menos 1. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, ¿ya? Ahora aquí. 3x al cuadrado más 3x. ¿Cuál es el factor común? 3x. 3x, ¿cierto? ¿Es menos o más? Si nosotros aquí buscamos un x menos 1, ahora tenemos que buscar en todo x menos 1. ¿Para qué? Para ver si nos sale algo, porque por ahí nos sale en este caso una ecuación cuadrática donde ahí ya claramente va a salir lo que es un x al cuadrado, ¿no? Pero un x menos 2. Aquí en este caso estamos buscando un x menos 1. ¿Para qué? Para que, dado digamos eso, ya podamos nosotros simplificarlo. Así que en este caso sería menos 3x multiplicado por x menos 1. Si no están de acuerdo, lo multiplican nomás, ¿no? Menos 3x por x, menos 3x al cuadrado. Menos 3x por menos 1, más 3x. Ya, y aquí simplemente sería más 2 y x menos 1. ¿Cuál es el factor común de toda esta operación? X menos 1. X menos 1 multiplicado por x al cuadrado menos 3x más 2. Ahora sí, ahora de aquí vamos a ver si sale un x menos 2. Ahora aquí hay en este caso en ecuaciones cuadráticas hay maneras mucho más sencillas de poder realizar en este caso un tipo de factorización. Podemos decir entonces este 3x podemos transformarlo, ¿cierto? Podemos decir también que ese 3x simplemente sea menos x menos 2x y ahí ya lo tenemos. ¿Estarían de acuerdo eso conmigo? Sí. Sí, no, pero también existen otros métodos. Por ejemplo, puede ser también el método de la mariposa, como le llaman. Esto solamente funciona así para x al cuadrado, o sea, para funciones cuadráticas. Dado que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un x al cuadrado, no tiene que combinarse con nada. Está x y x. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den menos 3. ¿Cuáles serían? 2 y 1. 2 y 1. Pero tengo que multiplicar en este caso dos números que multiplicados me den más 2. Hay dos formas que den más 2 multiplicados. Es más y más y es menos y menos, ¿cierto? Menos 2 y menos 2.
menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Y más 2 más 1 más 3 en este caso sería, ¿no? Así que restados o sumados sí o sí me tienen que dar menos 3. Así que ¿cuál ocupo? ¿Ocupo el signo positivo o ocupo el signo negativo? Negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Sería simplemente el menos 2 y menos 1. Hago en este caso aquí símbolos y simplemente digo que esta operación va a ser factorizada de la siguiente manera. X menos 2 y X menos 1. Más sencillo, ¿no? Pero bueno, igual de todas formas no los dejo descontentos con la otra forma. Digo, ¿no? Que x al cuadrado menos 3x más 2. Tengo que buscar un número para que me sea factorizable en este 3x. Así que este lo descompongo diciendo lo siguiente. X al cuadrado menos x menos 2x más 2. Ya hay un factor común, ¿no? El factor común entre estos simplemente sería x menos 1. Y aquí ¿cuál sería? El 2. Menos 2 y aquí x menos 1. Y aquí el factor común ¿cuál sería? Simplemente sería x menos 1 y x menos 2. Exactamente lo mismo, ¿no? Hay esas dos formas, miren. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Me queda simplemente dado, por ejemplo, este que está multiplicado, nunca lo olviden, ¿ya? Simplemente sería así. X menos 1 multiplicado por x menos 1 y x menos 2. Y ahí lo tengo, ya tengo mi misión cumplida. Ya pillé ese x menos 2. Obviamente esto ustedes pueden multiplicarlo, no he dado esto. X menos 1 por x menos 1 es x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? X menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por x menos 2. Y ahí está. Y ahora, como ya está todo factorizado, ya tengo en este caso este límite factorizado, lo copio. Siguiendo le pongo. Ahora, este de aquí va a ser el límite cuando x tiende a 2 ¿de qué? Del numerador. El numerador ya como yo quería factorizarlo y quiero encontrar lo que me hace 0 la función, lo saco, ¿no? Y simplemente digo, bueno, ya no voy a copiar esto, sino voy a copiar esto. Y digo, ¿no? X menos 2 multiplicado por 2x al cuadrado menos x más 1. Y el denominador. Ya no copio lo que está aquí en mi ejercicio, sino que copio lo que factoricé anteriormente, que es x menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por x menos 2. Así que simplemente digo, ¿no? X menos 1. Bueno, puedo ponerlo de esta manera o también puedo ponerlo de la otra manera, porque dado un producto no altera, ¿no? Entonces, ahora sí, simplifico. ¿Están de acuerdo con eso que puedo simplificar? Sí. Entonces, ahora dado eso, lo copio, ¿no? Y digo, el límite cuando x tiende a 2 de lo que me sobra. 2x al cuadrado menos x más 1. Todito esto sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Y ahora vamos a intentar reemplazar. Ya, por favor, no lo hagan de esta manera. Solamente, si en este caso se los pide su docente, háganlo, digamos, pero así le van a llenar de hoja. ¿Ya? Así que simplemente lo reemplazan y dicen, ¿no? 2 a x me está elevando al cuadrado. Por lo tanto, simplemente aquí sería x, ¿ya? ¿Y x cuánto vale? Vale 2. Así que va a ser 2 elevado al cuadrado menos 2 más 1. Todo esto sobre 2 menos 1 elevado al cuadrado. Y hago operaciones, ¿no? 2 por 2, 4. Ya, 4 por 2, 8. 8 menos 2, 6. Y 6 más 1, 7. 2 menos 1, 1. Y 1 elevado al cuadrado, 1. Y 7 sobre 1 simplemente es 7. Y ahí está el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Una consulta respecto, digamos, en un examen, ¿con cuál nos convendría hacerlo para Miranda? ¿Con cualquier método que nos convenga a nosotros o con su propio método, digamos, del límite? El límite es con cualquier método. Cualquier método. Por mí yo avancé con él. Él nos enseñó Ruffini y división sintética. Pero yo no lo apliqué porque la verdad, no sé, no me acostumbré, la verdad. Así que ocupé con factor por agrupación y no me dijo nada, me calificó bien nomás. Así que te recomiendo nomás el factor por agrupación en caso que le entendas. O si no, ya sea Ruffini o división sintética. Él no, ¿cómo se llama? Él no es estricto en esa manera. Si vos ocupas tu propio método, te lo revisa. Así está bien, dice. Lo importante es que llegues a resultados.
En otras palabras, no importa cómo lleguemos al resultado, solo importa que lleguemos bien, ¿no? Exactamente. Obviamente no tenés que aplicar pues cosas ambiguas, ¿no? Eso es lo que hay que considerarlo muy bien. Pero Martín, esto creo que lo fregué. Ah, sí. Un rato, chicos. Disculpe, Sí. ¿este documento igual lo va a pasar al grupo como el anterior? Claro, sí, sí, sí. Lo paso. Lo voy a pasar, no se preocupe. Gracias. Creo que no le pasé el documento de la anterior clase, ¿no? O si les pasé, ¿me pueden confirmar, por favor? Bueno, espero que sin caso que no le haya pasado, me avisen ya para que se los pase. Ahora vamos a ver otro ejercicio de este estilo. Aquí está. Límites, ejercicio número 2. Aquí cuál está. Está simplemente límite cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 4x al cuadrado más 9. Todito esto sobre 81 menos x elevado a la cuarta. Ok. Bueno, reemplazar. Nuestra primera misión es reemplazar. Decir, bueno, si se presenta lo que es un tipo de indeterminación o simplemente determinar el valor del límite, ¿no? Eso es nuestra primera misión. Así que decimos, reemplazando, entonces 3 elevado al cubo menos 4 por 3 elevado al cuadrado más 9. Todito esto sobre 81 menos 3 elevado a la cuarta. 3 elevado al cubo, 27. Menos 3 al cuadrado, 9. Por 4, 36. Más 9. Esto de acá sería 81 menos 3 elevado a la cuarta, ¿cuánto es? 81. ¿Y esto, están de acuerdo que digo que esto va a ser 0 sobre 0? Sí. Es una indeterminación. Así que ahora, ¿qué digo? Si x está tendiendo a 3, entonces yo tengo que buscar lo que me hace 0 la función. ¿Qué me hace 0 la función? Me hace ese x menos 3. Así que yo digo, bueno, voy a en este caso reemplazar. O voy a buscar, digamos, valores. Ya voy a en este caso por el método que más me convenga. Puede ser, como les dije anteriormente, por factor por agrupación, división sintética o Ruffin. Pero ante todo, revisarlo, ¿no? Así que decimos, resolvemos. Resolvemos la indeterminación. ¿Cómo hace esto entonces? Dado el mismo límite, cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 4x al cuadrado más 9. Todito esto 81 menos x a la cuarta. Ahora, ¿cómo le hacemos esto? Nosotros aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Este 4 es x al cuadrado, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí nos falta lo que es un valor, ya que siempre nosotros tenemos que ordenarlos de la siguiente manera. Dado, por ejemplo, una a, o sea, un coeficiente cualquiera sub n, elevado a x sub n, más menos, o sea, puede ser más o puede ser menos, y aquí se va a ordenar mediante a un valor decreciente, ¿ya? Por ejemplo, y hasta llegar a, digamos, hasta a sub 0, ¿no? Esto aquí simplemente se consigue elevando a x sub 0.
¿Por qué digo x sub 0? Porque todo número diferente de 0 elevado a exponente 0 es igual a 1. Y aquí se sobreentiende que existe un x elevado a sub 0, ¿ya? Así que yo les pregunto, chicos, si tenemos x al cubo, tenemos x al cuadrado, ¿qué nos falta? X. X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aquí yo lo puedo determinar? Para ello, debo de... En este tipo de situaciones, chicos, un truquito es simplemente sumarle un 0. Y el 0, ustedes están de acuerdo que yo puedo expresarlo, por ejemplo, en el mismo límite, ¿no? Este 0 tiene valores en igualdades. Primeramente, yo puedo decir que va a ser un valor de 5 menos 5. En este caso, este mismo 0, puedo expresarlo como también un menos 1 más 1. Puedo expresarlo también con el mismo límite que aprendimos hace ratito. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, ¿no? Sigue siendo este mismo 0. Así que, para esto, lo que yo tengo que hacer es sumarle un 0. ¿Para qué? Para que no me altere la función, porque un número sumado con 0 es ese mismo número, ¿ya? No altera en nada. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente, ¿no? Aquí si yo tengo x al cubo y mi objetivo es llevarlo a esto, ya, llevarlo a un x menos 3, y me falta lo que es esa x, lo más factible para mí, simplemente en este caso, sería la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3, x al cubo. Yo tengo que buscar múltiplos entre 3. ¿Están de acuerdo que este 4, cómo lo puedo expresar? Este 4 puede ser expresado como 2 más 2, ¿cierto? O también puede ser expresado con 1 más 3, o este como 3 más 1. ¿Cuál me convendría aquí? Tres más uno. El 3 más 1, ¿cierto? Entonces, como está con signo negativo, vamos a decir entonces que va a ser 3x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, si está así, ya, ¿qué más me falta? Me falta en este caso el x. Y como yo estoy buscando un x menos 3, al sumarle 0, ¿están de acuerdo que yo diga, por ejemplo, en vez de más 0, ya, puedo decir más 3x menos 3x? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿no ve? ¿Por qué? Porque me conviene hacerlo. ¿Para qué? Para poder buscar o hallar un valor cuando x tiende a 3 y que me haga 0 la función. ¿Y qué más me sigue? Me sigue un 9. Este 81 menos x al cuadrado. Para ello ustedes deben de recordar la diferencia de cuadrados. Dado un número elevado al cuadrado menos otro número elevado al cuadrado, es igual al producto de esos números, tanto como la suma como la resta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo expresar este 81 menos x al cuadrado? Primeramente, Paréntesis x cuadrado más 9 paréntesis x cuadrado menos 9. muy bien, muy bien. Si yo tengo acá en este caso 81 menos x al cuadrado, es como yo estoy expresando como 3 a la cuarta menos x a la cuarta. Por propiedad de potenciación, yo puedo decir que esto va a ser 3x al cuadrado elevado al cuadrado menos x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Ya? Y aún así, es como si este de aquí, este pequeño de acá, fuera su A y este de acá fuera B. ¿Ya? Así que esto, ¿qué sería? Como dijo el compañero, ¿no? 3 al cuadrado más x al cuadrado. Todito esto multiplicado por 3 al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ya? Obviamente es 9, como dijo el compañero, ¿no? Que es 3 por 3 va a ser igual a 9, ¿no? Ya, pero lo pongo de esta manera, ¿por qué? Porque aquí yo veo algo también, ¿no? ¿Y aquí va a ser igual a esto? Les pregunto, ¿a qué va a ser igual esto? 9 menos x al cuadrado. Otra. X menos x al cuadrado. No. Tengan en consideración lo siguiente. Si este 3 al cuadrado está, por ejemplo, acá, ¿no? Sacamos, aquí todo se entiende, todo esto está bien, ¿no? ¿Ven? Esto acá ¿Sería otra diferencia de cuadrado? Disculpe. ¿Sería otra diferencia de cuadrado? Muy bien. ¿Y cómo sería esa diferencia de cuadrados? 3 menos x por 3 más x.
Muy bien, exacto, como dijo el compañero. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos diciendo que en este caso 3 elevado al cuadrado es como si fuera esta misma a elevado al cuadrado, menos x al cuadrado, es como si estuviéramos diciendo que esta b fuera elevado al cuadrado. Técnicamente sería de este estilo, ¿ya? Así que ¿cómo sería la factorización completa de esto? Sería 3 elevado al cuadrado, que es 9, más x al cuadrado, multiplicado por 3 menos x y 3 más x. Dado esto, ¿no? ¿Se entendió esto, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está haciendo doble vez diferencia de cuadrado, ¿cierto? Sí. Todo bien nomás, ¿no? Ok, entonces se anota. Decimos, ¿no? Que va a ser 9 más x al cuadrado. Todito esto multiplicado por 3 menos x y 3 más x. Ahora aquí buscamos, ¿no? Decimos, bueno, los factores comunes de acá. El factor común entre x al cubo menos 3x al cuadrado. Técnicamente, ¿cuál sería el factor común? Les pregunto. X cuadrado. X cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser x al cuadrado multiplicado por x menos 3. Y ahora, el factor común entre esta operación, ¿cuál sería? X X menos x o x. menos X. Menos x, ¿cierto? Así que sería x menos 3. Ahora el factor común aquí, ¿cuál sería? Menos 3. Muy bien, menos 3. Y aquí sería x menos 3. Y ahora, ¿cuál es el factor común de todita esta operación? X menos 3. X menos 3, perfecto. Ahora, chicos, lo saco, ¿no? Digo, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3, x al cuadrado menos x menos 3, todito esto sobre 9 más x al cuadrado multiplicado por 3 menos x y 3 más x. ¿Están de acuerdo si yo simplifico eso? Sí. ¿Por qué sí? Sí. ¿Por qué? No. No. ¿Por qué? Miren, en primer lugar no son iguales. X menos 3 no es igual a 3 menos x. No son iguales. No son iguales, porque la clave para poder simplificar es que sí o sí sean iguales. ¿Para qué? Para que sea 1. ¿Ya? X menos 3 y 3 menos x no son iguales, muchachos. ¿Ya? Así que no cometan ese error. Entonces, ¿cómo le hago ahora? Pucha, estoy perdido. Digo, ¿cómo le hago? Digo, aquí es clave conocer la ley de signos. ¿Están de acuerdo que este más yo puedo expresarlo como más por más, ¿cierto? Pero también este más yo puedo expresarlo como menos por menos. Ya, y obviamente el menos sigue siendo entonces menos por más. Ya, y este menos también puede ser expresado como más por menos. Exactamente lo mismo. Entonces, si yo me estoy dando cuenta, aquí siempre se va a sobreentender que existe un signo positivo. ¿No ven? Ojo, puedo hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Dónde quieren hacerlo? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. Numerador, ¿cierto? Entonces, dado esto, dado este x menos 3 y este 3 menos x, mi objetivo aquí es desaparecer lo que me hace 0. Es válido tanto como x menos 3, ¿por qué? 3 menos 3, 0. Como 3 menos x, lo mismo, ¿no? 3 menos 3, 0. Así que entonces este más, ¿cómo me conviene para poder expresarlo para llegar a este 3 menos x? Les pregunto. Se multiplica. Disculpen. Puede poner menos adelante porque multiplica a x más 3. Perfecto. Puedo poner menos por delante, pero ojo, no solamente colocar 1, porque si coloco 1 ya estoy alterando la función. Yo tengo que saber en este caso las igualdades. Es como decir, como el mismo, ¿no? Esto, para que no altere la función, ¿qué decía yo? Que simplemente acá, para que me dé, ¿no ves? Este 4x al cuadrado es lo mismo a decir menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado. No alteraba yo en nada. ¿Ya? En este caso, aquí me estoy especificando aquí por si acaso.
Este 4x al cuadrado tiene que ser exactamente igual. Es lo mismo decir en este signo positivo. Este signo positivo se puede expresarlo de muchas maneras, ¿cierto? Bueno, de esta manera. Puede ser el más por más o puede ser el menos por más. Así que, ¿cuál ocupo yo? Ocupo el menos por menos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se parezca a esta función. Si no me creen, ahorita lo vemos. Decimos entonces, ¿no? El límite cuando x tiende a 3 de menos por menos. Y aquí x menos 3. No se olviden que eso está multiplicando todito, ¿ya? X al cuadrado menos x menos 3. Todito esto sobre 9 más x al cuadrado. 3 menos x y 3 más x. Ahora, ¿cuál me conviene hacer? ¿Tienen alguna idea por si acaso qué hacer aquí? Sí. ¿Qué hacemos? Signo negativo lo distribuimos. Perfecto, ¿por qué? Porque miren, si se dan cuenta, esta x está siendo negativa y este 3x está siendo positivo. Este signo negativo va a hacer que al distribuirlo, x que se me vuelva negativo. Y este 3 se me vuelva positivo. Obviamente está desordenado eso, pero igual de todas formas no se olviden que x menos 3 puedo escribirlo como menos 3 más x. ¿Ya? Así sería entonces. Ahora, límite cuando x tiende a 3 de este signo negativo que nos va a acompañar. Y digo entonces que va a ser menos x más 3 multiplicado por x al cuadrado menos x menos 3. Todito esto sobre 9 más x al cuadrado, 3 menos x y 3 más x. Ahora sí, ¿están de acuerdo que yo pueda simplificar esto con esto? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Está bien, ¿ya? Nunca hagan esto. Nunca hagan esto. ¿Por qué? Porque no son iguales. Sí o sí tienen que ser iguales, ¿ya? Eso en primer lugar. Ahora, y tampoco no se olviden de este signo negativo. Este signo negativo también está sobrando ahí para que no altere la función, ¿ya? Ahora, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 3 de ¿qué? Menos x al cuadrado menos x menos 3. Todo esto sobre. Esto igual puedo decirnos que 9x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 9. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Por comodidad siempre es bueno anotarlo así. Así que decimos, ¿no? X al cuadrado más 9, todo esto es sumado por x más 3. Bueno, y reemplazo, ¿no? Tengo el menos x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Vale 3. Así que sería 3 elevado al cuadrado. Perdón. 3 al cuadrado menos 3 menos 3. Todito esto sobre... Un segundo, creo que lo copié mal. A ver, creo que lo copié mal. A ver. No, está bien. Está bien. Ahí está. Menos 3 al cuadrado, menos 3, menos 3. ¿Ya? ¿Y esto qué sigue? X al cuadrado, perdón, no es 3x al cuadrado. Es 3 al cuadrado más 9 multiplicado por 3 más 3. Y esto sería, bueno, aquí hacerlo simplemente sumas y restas, ¿no? 3 al cuadrado, 9. 3 menos 3, menos 6. Todo esto sobre 3 elevado al cuadrado, 9. Y 9 más 9, 18. Esto multiplicado por 3 más 3 sigue siendo 6. Esto va a ser igual a menos 9 menos 6, 3. Y esto va simplemente para no chiparnos, simplemente lo ponemos 18 sobre 6. Tercias 1, tercias 9. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, no, pucha, perdón, tercias es 6. ¿Están de acuerdo con eso? Y esto simplemente, ¿cómo sería? Como queda aquí un 6, 6 por 6, 36. Y aquí sería menos 1 sobre 36. Ya acabaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Entonces no tiene que quedar indeterminado cada... ¿No? Ajá, no tiene que quedar indeterminado.
es resolviendo la indeterminación. ¿Será que pueden explicar una parte del principio en la parte donde agregó el 3x menos 3x? Eso no me quedó muy en claro. ¿Esto que está aquí? Sí. Perfecto. Ok. Dado, por ejemplo, una función cualquiera que vos tengas, como por ejemplo, vamos a ir copiando esa misma. Vamos a decir esto. Sea como por ejemplo x al cubo menos 4x al cuadrado más 9. En primer lugar, ¿qué yo había dicho? Que yo tengo que considerar ya qué funciones me faltan aquí. ¿Qué me falta? Tengo acá x al cubo, tengo aquí x al cuadrado. Yo te pregunto a ti, ¿qué falta? La x, ¿cierto? Entonces, yo aquí se sobreentiende que existe esa x. Sí existe. Pero no duden también que cuando está así vacío, siempre también va a existir un 0. ¿Ya? Y ese 0, para que sea 0, hay dos formas. El 0 puede ser la resta de sus mismos números, puede ser 1 menos 1. Y el 0 puede ser simplemente el 0 multiplicado por 1. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por cualquier cosa es 0. Obviamente el límite es no es 0 por infinito no es 0. ¿Ya? Pero en esto aquí funciona. Entonces, ¿qué me falta esa x? Esa x la puedo expresar como x al cubo menos 4x al cuadrado más 0x más 9. Porque 0 por x, 0. Y 0 se sobreentiende que existe. Ya, solamente que no se lo toma en cuenta. Hasta ahí, ¿estás bien? El que me preguntó, ¿todo claro? Sí, ya le entendí esta parte. Entonces, o sea que tiene que ser igual a 0 más que todo. Por eso se está agregando. Ajá, perfecto, exacto. Porque ese es el que nos falta. ¿Ya? Y obviamente no ya seguís, entonces así, pues en este caso por conveniencia, buscar el factor común y decir, bueno, este 4 no son múltiplos de 3. Así que lo expreso en el que más me conviene. Y digo, bueno, 3x al cubo menos 3. Bueno, en este caso yo le puse menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Este 0, como dije, lo puedo expresar de esta manera, ¿no? También puede ser que sea 3 menos 3, aún así para que me convenga. Y digo, bueno, entonces va a ser menos 3x menos 3x. Aquí sigue siendo más 9. ¿Se entendió? ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias, Noel. Perfecto. Ya la versión para esta parte. De nada. Bueno, chicos, falta un ejercicio más. Vamos a ver ahora un ejercicio de radicales, ¿ya? Igual, de todas formas, si tienen práctico, no duden en pasármelo, no duden de ¿ya? Vamos a hacerlo ahora con límites tendiendo al infinito. El límite, o sea, el número 3, va a ser de la siguiente manera. A ver, ¿dónde vamos a buscar uno? Vamos, miren, para que se den cuenta, vamos a hacer el mismo ejercicio El mismo ejercicio que nos planteamos, el que está aquí, ¿no? Exactamente el mismo ejercicio, solamente tendiendo al infinito. Vamos a ver cuánto nos da. Va a ser entonces el límite cuando x tiende a infinito, ya, de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 2. Todito esto sobre x al cubo menos 4x al cuadrado más 5x, todito esto menos 2. Ok, chicos, aquí la clave, ya, bueno, yo lo resuelvo así, ya, pero ustedes igual de todas formas, si han aprendido de otra manera, me avisan, ya, o si no lo entienden, lo que iba a explicar ahorita, de todas formas después lo charlamos, ya, pero así yo lo explico. En primer lugar, esta dada una función, ya, dada una función algebraica del mayor grado posible, en este caso les pregunto, ¿cuál es el mayor grado aquí, de esta función? Creo que x elevado al 3. Muy bien, es x elevado a la 3. Como yo les he explicado anteriormente, ya, tanto el 0 puede verse expresado como 1 menos 1, o el 0 puede ser expresado como, ¿cómo se llama? Como
0 por 1, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tal si yo digo que el 1 también puede ser expresado como A sobre A? ¿Están de acuerdo con eso conmigo? ¿Por qué? Porque se simplifica y queda 1, ¿cierto? Y si es A, yo digo, bueno, va a ser 1 sobre A, todo esto sobre 1 sobre A, que es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Están de acuerdo que también sigue siendo 1? Sí. Sí, ¿cierto? Definitivamente. Perfecto, entonces vamos a dejar esto aquí por este lado. Vamos primero a reemplazar, de eso nunca se olviden en reemplazar. Como está teniendo infinito, dice, ¿no? 2 por infinito elevado al cuadrado, menos 5 por infinito elevado al cuadrado, más 3 por infinito, menos 2. Todo esto sobre infinito elevado al cubo, más 4 por infinito elevado al cuadrado, más 5 por infinito, menos 2. ¿Ya? Todo esto simplemente es infinito, infinito al cubo por 2, infinito, infinito por infinito. Todo esto sale infinito sobre infinito. ¿Ya? Eso exactamente. Aunque ojo, aquí existe un negativo, no es simplemente que sea infinito menos infinito, todo esto elevado a infinito. ¿Ya? Y esto es una indeterminación, ¿no? Porque ojo, esto también puede ser infinito sobre infinito menos infinito sobre infinito. ¿Están de acuerdo? ¿No es que el infinito por una constante aún sigue siendo infinito? Porque, ojo, infinito menos infinito, esto sí es una indeterminación, ¿ya? Y esto, ojo, digamos, lo pongo, el denominador está infinito, ¿por qué? Porque está claramente aquí, ¿ya? Y el denominador va a afectar a tanto los numeradores existentes, ¿ok? Entonces, eso reemplazando, tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. La clave aquí, chicos, ya la clave es multiplicar por 1. Pero 1, ¿qué va a valer? Va a valer esto. Ahorita vamos a verlo, cómo sería. Resolviendo indeterminación. Indeterminación. Esto sencillamente es al ojo. Si yo tengo el mayor grado posible, primeramente voy a copiar, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito. ¿Cuál era el mayor grado? X al cubo, ¿cierto? Así que yo voy a multiplicar por 1. ¿Qué significa multiplicar por 1? 1 multiplicado por 2x al cubo menos la misma función menos todito, digamos, ¿no? Así que el lado todito esto sobre x al cubo menos 4x al cuadrado más 5x menos 2. Hasta aquí estamos bien. ¿Por qué? Porque 1 por todito eso es igual a todito eso. No estoy alterando en nada. Pero ahora aquí, como les decía, la clave aquí es fijarnos en el exponente mayor. ¿Ya? ¿Y qué digo? Digo lo siguiente, ¿no? 1 es igual a 1 sobre a dividido sobre 1 sobre a. Donde a va a valer el mayor grado de la función. A es igual al mayor grado. Entonces, ¿cómo sería ese 1? ¿Alguien me puede responder, por favor? Si se dieron cuenta. Aquí al cubo. ¿X cubo? Exactamente, pero ¿cómo sería este 1 expresado? De esta manera. 1 sobre x al cubo sobre 1 sobre x al cubo. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, este 1 simplemente sería expresado de la siguiente manera, ¿no? Y este aquí está afectando solamente al numerador. Y este de aquí está afectando al denominador. ¿Ya se dieron cuenta más o menos qué quiero hacer? Es como decir aquí ahora, esto lo voy a multiplicar distributivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es aplicando la propiedad distributiva. Y lo mismo va a suceder con este. ¿No ven? ¿Y cómo sería? Simplemente el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De 2x al cubo, todito esto sobre x al cubo. Menos 5x al cuadrado, todito esto sobre x al cubo. Más 3x sobre x al cubo. Menos 2 sobre x al cubo.
todito esto sobre x al cubo sobre x al cubo menos 4x al cuadrado sobre x al cubo más 5x sobre x al cubo menos 2. Y simplifico lo que tenga, ¿no? Es por eso que yo me tengo que fijar en el mayor grado de la función. ¿Para qué? Para que solamente me quede en una constante. Y lo otro me relacione con ¿qué? Aquí se lo meto en los apuntes y digo con... ¿dónde está? Con este. Esta es la clave ya para poder dirigirme en límites tendiendo al infinito. ¿Ya? Entonces, dado eso, ya, yo simplemente esto puedo expresar de la siguiente manera. Vemos si el límite cuando x está tendiendo a infinito de 1 sobre x elevado a la n, donde n es el grado cualquiera, esto me da 0. ¿Ya? Y cualquier cosa sumada con 0 es esa cualquier cosa. Es por eso que yo necesito ahí en este caso un valor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, simplifico lo que tenga que simplificar. Digo, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De 2. ¿Por qué estamos simplificando? Menos 5 sobre x, también estamos simplificando. Más 3 sobre x al cuadrado, menos 2 sobre x al cubo. Todo esto sobre 1, menos 4x, perdón. 4 sobre x, menos 5 sobre x al cuadrado, menos 2 sobre x al cubo. Ahora sí, chicos, ¿están de acuerdo que yo todito esto lo haga 0? Sí, porque se convierte como en Prácticamente 2 sobre 1. Exacto. Simplemente estoy aplicando esto. Es lo mismo decir, ¿no? El límite de una... Primeramente, el límite de un cociente. Después tengo el límite de una suma. Después tengo ahí directamente el límite de una constante por una función. Y de ahí ya estuviera reemplazando. ¿Y qué me quedaría? Me queda simplemente un 0. ¿No ve? Y 0 multiplicado por esa constante, 0. Y ahora, lo que no me quedó simplemente, ¿qué me va a hacer? Va a ser entonces 2 sobre 1. Y aquí simplemente varía 2 nomás, ¿no ve? Y ahí acabaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Yo tengo una pregunta. También funcionaría incluso con exponentes mucho más grandes, ¿no? Exacto. Si por ejemplo vos tenés un 10 exponente a 10, ¿no? Vos te fijas solamente el mayor exponente. ¿Así le enseñó a sus ingenieros o cómo le enseñó? Más o menos así. Y mientras más grande el exponente que hay en la ecuación es más mayor el grado, ¿no? Exacto. Ok, muchas gracias. Perfecto. Vamos a, miren, para que le haga cuenta. Ahí yo le voy a preguntar en caso, por ejemplo, si le han entendido a esto, ¿cuánto valdría este límite? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto valdría este límite de aquí? Al ojo. Creo que quedaría menos 1 por ahí. No. No se olvide. Ajá, 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque este grado encontrado acá es mayor al numerador. Y no se olviden que el límite cuando x tiende a infinito, ya, de 1 sobre x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si yo digo acá que me quedó un 0 en el denominador, técnicamente va a ser solamente a 1 sobre 0. ¿Ya? Y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre en este caso, cuando queda así sucesivamente, 1 sobre 0 en límites, ya, en límites, esto es infinito. Aquí me va a quedar 0, ¿por qué? Porque el grado mayor está en el denominador, ¿ya? Y si está en el denominador, me va a quedar simplemente 1 sobre x, ¿no? Todito esto me va a quedar 1 sobre x, ¿ya? Es por eso que yo tengo que decir que va a ser 0 sobre x, y me va a dar una determinación así, y me va a dar infinito. Al ojo esto nomás, ¿ya? Vamos a hacer otro tipo de ejercicio para que nos dé
A ver, vamos a buscar uno aquí. Este. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? X al cubo menos 2x al cuadrado menos 1. Menos x al cuadrado, todo esto sobre 2x más 1. Los reemplazos, ¿no? Infinito sobre 3, todo esto 2 por infinito al cuadrado menos 1. Menos infinito al cuadrado sobre 2 por infinito más 1. Esto queda infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación. ¿Ya? Entonces, solución. Primeramente me pregunto, ¿cuál es el mayor grado? X al cubo. Perfecto, el mayor grado es x al cubo. ¿Cuál es el segundo paso? Multiplicar por 1. ¿Y cómo sería ese multiplicar por 1? Uno sobre X al cubo sobre dividido entre 1 sobre X al cubo. Muy bien. Multiplico por 1, ¿cierto? Este 1 va a ser expresado aquí. También se paso por paso para que después en sus apuntes se den cuenta, ¿ya? Decimos entonces, ¿no? De que este 1 va a ser al mayor grado. ¿El mayor grado cuánto es? Es 3. Entonces va a ser 1 sobre x al cubo. Todo esto sobre 1 sobre x al cubo. Todito esto multiplicado por x al cubo. Todo esto sobre 2x al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo así mejor para que se den cuenta. X al cubo, todo esto sobre 2x al cuadrado menos 1, menos x al cuadrado, todo esto sobre 2x más 1. Ahora, distributiva, ¿no? Esto va a afectar solamente a los numeradores, así y ahí. Esto va a afectar tanto a los denominadores, o sea, ahí y ahí. ¿Ya? Decimos, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito. X elevado al cubo sobre x elevado al cubo. Todito esto sobre 2x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo. Menos x al cuadrado, todo esto sobre x al cubo. Todito esto sobre 2x más 1, todito esto sobre x al cubo. Ahora, ¿qué me va a dar? Límite cuando x tiende a infinito. Y reemplazo, ¿no? Digo, esto con esto se va, es simplemente quedar 1. Ahora esto aquí lo voy a distribuir para que sus apuntes se lo puedan anotar, ¿ya? Esto sería 1 sobre x. Límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x. Esto es igual a 2x al cuadrado sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Todo esto sobre 2x sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. Y esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Voy simplificando. Digo, el límite cuando x tiene infinito, ¿de qué? 1 sobre 2 sobre x menos 1 sobre x al cubo menos 1 sobre x, todo esto sobre 2 sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cubo. Ahora, ¿están de acuerdo que esto sea 0, esto también, esto aquí también y esto aquí también? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, no ve. ¿Y ahora qué me quedaría? Simplemente me quedaría el límite cuando x tiene infinito de 1 sobre 0. Y es lo mismo a decir la propiedad del límite. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Eso cuánto te va a dar? Te va a dar infinito. Así que la respuesta a este límite simplemente sería infinito. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio?
En caso, por ejemplo, ya, en caso que no estén de acuerdo con esta operación, ya, simplemente ustedes hacen, por ejemplo, el método de la carita feliz. Ya, vamos a hacerlo en este caso con otra metodología para que salga lo mismo, ¿ya? Decimos entonces, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito de x al cubo, todito esto sobre 2x al cuadrado menos 1, menos x al cuadrado, todito esto sobre 2x más 1. Esto aquí y esto aquí. El método de la carita feliz técnicamente va a salir de la siguiente manera. Dado un número a de denominador b, sumado o restado sobre un número c dividido sobre un número d, donde todos esos números son cualquiera, técnicamente el método de la carita feliz me indica de que este a va a estar multiplicado por este d, esta b va a estar multiplicada por esta c y estos se van a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería simplemente a por d más menos c por d, todito esto sobre b por d, donde a es, supóngase que este es x al cubo, b es igual a 2x al cuadrado menos 1, etcétera, etcétera, ¿no? Así que para ello vamos a resolver de esa manera. El límite cuando x tiene infinito de ¿qué? X al cubo multiplicado por 2x más 1 menos x al cuadrado multiplicado por 2x al cuadrado menos 1, ya, todito esto sobre 2x al cuadrado menos 1 multiplicado por 2x más 1. Ah, vaya, algo me dice que el anterior análisis estaba un poco mal. Ahorita vamos a ver qué pasa. Multiplicamos, ¿no? El límite cuando x tiene infinito de x, pero en este caso, ¿cómo sería? Multiplicación distributiva, ¿no? Esto con esto y esto con esto. Entonces, ¿qué sería? Sería simplemente 2x a la cuarta más x al cubo menos 2x a la cuarta menos x al cuadrado más x al cuadrado. Sí, así. A ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ya. Todito esto sobre multiplicación aquí igual, ¿no? 2x al cuadrado multiplicado por 2x más 1 menos 1 multiplicado por 2x más 1. Esto con esto se va, ¿ya? Y queda de la siguiente manera. El límite cuando x tiene infinito de ¿qué? X al cubo menos, perdón, más x al cuadrado. Todito esto sobre, multiplico acá igual, ¿no? 2, en este caso, ¿qué sería? Simplemente sería 4x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x menos 1. Y ahí. Ah, vaya, sí, no va a salir otra cosa. A ver, ¿aquí en qué le puedo haber pelado? A ver, quiero ver. Sí, no sé, de broma. ¿Cuál es el mayor grado de esta función? X al cubo, ¿cierto? Entonces, si va a ser x al cubo, simplemente va a ser x al cubo sobre x al cubo, o puedo expresarlo sobre 1 sobre x al cubo, todo esto sobre 1 sobre x al cubo. Y ahí está. A parecer en este caso hemos concluido que no siempre va a funcionar, siempre tenemos que llevarlo a esta notación, ya que aquí va a salir otro resultado. Miren, ahorita lo vamos a comprobar. Lo multiplicamos por 1, ¿cierto? ¿Y 1 cuánto vale? 1 sobre x elevado al cubo. Todo esto sobre x al cubo más x al cuadrado. Sobre 1 sobre x al cubo. Todito esto 4x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 1. Y esto va a ser límite cuando x tiende a infinito. Ahora sí, ¿no? Lo distribuyo, esto con esto y esto con esto. Lo mismo va a suceder aquí. Simplemente esto va a quedar x al cubo sobre x al cubo más x al cuadrado sobre x al cubo,
todito esto sobre 4x al cubo sobre x al cubo más 2x al cuadrado sobre x al cubo menos 2x sobre x al cubo menos 1. Y sigue siendo el límite cuando x tiende a infinito. Ahora, esto con esto se va, queda 1. Esto con esto se va y queda 4. Esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto aquí simplemente va a quedar, perdón, 1 sobre x al cubo. También sigue siendo 0, ¿no? ¿Están de acuerdo que esto va a ser un cuarto? Le pregunto. Sí. Sí, ¿no es? Ahora, saquemos conclusiones. Siempre, chicos, ahora descubrí recién, siempre, cuando tienen este tipo de ecuaciones de este estilo, ya dada una resta de este estilo así, no conviene hacerlo como lo hicimos aquí. ¿Por qué? Porque miren, nos dio otro resultado. En este caso, ¿qué dijimos que era? Simplemente dijimos que era 0, ¿cierto? Bueno, infinito. ¿Ya? Así que no conviene hacerlo así. Por lo tanto, la sugerencia para esto, ya técnicamente, es multiplicarlo por el método de la carita feliz. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no nos salga ninguna ambigüedad. Y en este caso, aquí sí está correcto el resultado. Aquí sí puedo decirte que es correcto el resultado. ¿Por qué? Porque ya lo determinamos de esta manera. Así que, chicos, igual aprendí el día de hoy. No hagan de este estilo, no lo hagan así. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que es una ambigüedad o algo por el estilo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Aquí le voy a colocar, no conviene hacerlo así, eso. Ya. Entonces acá, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, la demostración aquí le voy a colocar. Sí o sí resuelvan de esta manera, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Mientras más largo el procedimiento, menos se va a notar la ambigüedad en caso de existir una del procedimiento. Exactamente. Siempre y cuando ustedes, chicos, no lo hagan así tan directo como aquí yo lo hice, ya, porque les puede dar una ambigüedad de este estilo, ¿ya? No podemos determinar en este caso cuál va a ser el resultado, siempre y cuando siempre tenganlo en cuenta este tipo de funciones, donde esté así, ya, donde esté de este estilo, así sucesivamente, ¿ya? Así. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, chicos, voy a cortar la grabación, ¿ya? Una pregunta, Sí. ya en la demostración ahí con el segundo método, ¿qué fue lo que hiciste específicamente ahí después, más abajito? ¿Esto? No. ¿Esto? ¿Cómo se dice? El 2x al cuadrado, uno más arriba. ¿Este? Ese, el segundo, ajá, como que lo separaste, me perdí ahí. Ah, ya está bien, te lo vuelvo a explicar. Dado, por ejemplo, ya que me decía, tengo que seguir directamente esta operación. Dada esta operación, ¿a qué va a ser igual? Esta A del numerador va a estar multiplicada con este denominador. Esta C numerador va a estar multiplicada con este denominador y los denominadores se multiplican, quedando en este modelo. Vale, a anotar un poco mejor, va a seguir siendo así entonces. Va a ser A por D más menos C por B, todito esto, B por D. Entonces, dado por ejemplo, suponete que esta aquí sea mi A, esta aquí sea mi B, esta aquí sea mi C y esta aquí sea mi D, ¿ya? Este signo negativo se respeta. Este 2x más 1 lo multipliqué con este numerador, x al cubo multiplicado por 2x más 1. Respeto el signo. X al cuadrado se mantiene y lo multiplico por 2x al cuadrado menos 1. Y los denominadores se multiplican. Aquí aplico lo que es la propiedad distributiva. Dado por ejemplo un número A que esté multiplicado a un binomio o una suma de monomios, por ejemplo sea B más D, esto va a ser igual a multiplicar a este estilo.
A por B más A por D. Y esto yo hice acá. X al cubo por 2x. Te pregunto, ¿cuánto es? 2x a la Al cuarta. cuadrado, o 2x a la cuarta, perdón, más x al cubo por x, x al cubo. Se respeta el signo menos, se respeta. X al cuadrado por 2x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x a la cuarta, ¿ya? X al cuadrado por menos 1, menos x a la cuarta. Pero como está aquí el signo negativo, va a cambiar su signo. Entonces te voy a volver a repetir y decir menos x al cuadrado por 2x al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos 2x al cuadrado. Menos x al cuadrado por menos 1 más x al cuadrado. Dado que son los mismos, o sea, mismas cantidades, diferentes signos, es como decir 0. Es igual a 1 menos 1. Suponete que en este caso era 0, va a ser igual a 2x a la cuarta menos 2x a la cuarta, que es exactamente esto de aquí. 2x a la cuarta, lo único que fue tacharlo. Ya, por ejemplo, como decir, lo taché, ¿qué va a quedar? 0. Y como aquí suponete que sea un más 0. Como es 0, no lo tomo en cuenta. ¿Respondí tu pregunta? Sí, y entonces, y abajito en el... Ah, ya. Abajo es lo mismo que en este caso está en este estilo, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque técnicamente si estamos multiplicando dos monomios, sería en este caso a más b multiplicado por c más d, suponete. Son esas palabras, es lo que me diferencia que son diferentes en todos los casos, ¿ya? Es que como si fuera esta a, ya no va a valer a. Es como si estuviera valiendo todito este paréntesis encontrado ahí. ¿Y esto qué va a hacerse? Simplemente podés expresarlo de una sola manera, de que este paréntesis va a multiplicar a este, o de que este paréntesis va a multiplicar a este. Va a quedar de la siguiente forma. O sea, va a ser entonces que este a más b, suponete que este a más b vale a por si acaso, va a multiplicar, bueno, voy a borrar esto, va a multiplicar solamente a uno solo por c, más este mismo paréntesis a más b va a multiplicar a este otro. Así que ¿qué sería? Sería simplemente d. Ahora, ¿qué me queda? Me queda que esta c va a multiplicar a todito esto por propiedades distributivas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería a por c más b por c más a por d más b por d, ¿ya? Y eso fue lo que yo hice aquí, solamente que yo aquí lo hice a la inversa, ¿no? Dado, por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo en este lado de aquí, lo mismo, a más b multiplicado por c más d. Ahora, en vez de yo multiplicar todito este paréntesis por cada uno de estos, lo que hice solamente fue multiplicar un término de aquí por todito este paréntesis, que sería exactamente lo mismo, mira. Sería entonces a multiplicado por c más d más b multiplicado por c más d, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Simplemente sería a por c más a por d más b por c más b por d. Te pregunto, ¿son iguales? No. ¿Por qué no? Mira, te lo voy a ordenar mejor. AC más BC más A por D más BD. Te lo copio, ¿ya? Este AC está encontrado aquí. Lo digo entonces que hacer AC. Este BC está aquí, ¿cierto? Me tiene que estar desordenado. Está ahí, va a ser entonces más BC. Aquí está el AD. El AD también está aquí. Entonces va a ser A por D. ¿Y qué falta? El BD más BD. Ahora sí te pregunto, ¿son iguales? Ah, sí, me confundí. Perfecto. Entonces, ¿se entendió? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya son 6:30. Espero que estén bien. Espero que hayan servido lo que es esta clase. Cualquier cosa me avisan. Y pues les deseo lo mejor, ¿no? Hasta luego. Bueno, gracias, ya me hiciste mitad de la tarea.